Bien, buenos días. Mi nombre es Enrique Zurita, miembro de esta congregación desde el año 2015. Participo también en el ministerio, en el equipo de liderazgo del Ministerio de Matrimonios y Parejas de la Iglesia Bautista Vida Nueva. Llegué a Chile en el año 2014 junto con mi esposa y ese mismo año conocimos Vida Nueva y aquí nos hemos quedado, aquí hemos hecho familia, hemos crecido también como familia, ya tenemos dos lindas bebés que ustedes probablemente han visto correr por ahí. Y es un placer para mí estar nuevamente acá ante ustedes. Es un desafío también para mi vida tener el honor de poder abrir la palabra del Señor y continuar con esta serie que, como bien decía el pastor Jaime, estamos en la serie de invierno, ¿sí? Las parábolas de Jesús. Antes de comenzar, me gustaría recordar un poco lo que vimos la semana pasada y también para los que no vinieron. Empezando con una pregunta muy simple que el hermano Pablo nos enseñó la semana pasada. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una narración, ¿sí? Una narración que tiene una enseñanza. Y detrás de esta enseñanza hay una lección moral, espiritual, que el Señor Jesús quería enseñar a las personas que escuchaban. Ahora, la parábola que estudiaremos el día de hoy habla de estabilidad, ¿sí? Cuando yo era niño, a mí me encantaban los colchones inflables, montarme y saltar. Y ahorita de grande me encanta más porque mis hijas pueden saltar y se cansan bastante, que es difícil acabarle las pilas. Y era divertido, siempre fui un niño de gran tamaño, de huesos gruesos, digámoslo así, y me encantaba saltar, y si estaba al lado una persona, esa persona saltaba también, porque por la fuerza, y que se caía y rebotaba, ¿sí? Pero era divertido ver cómo poder hacer caer a un amigo. Mientras uno va creciendo, ya la vida no es así. En la vida uno busca estabilidad. A los 27 años, ya casado, decidimos como pareja salir de Venezuela. Primero fuimos a un país a estudiar inglés y ese mismo año, después de haber culminado los estudios, decidimos no regresar a Venezuela, pero no quedarnos y queríamos emigrar y decidimos que fuera Chile el país a donde íbamos a emigrar. Ya éramos creyentes y oramos por esta decisión. Pero no les voy a mentir, fue una decisión fácil, porque no teníamos hijos, no teníamos nada que nos atara a Venezuela, y así, como si nada, con nuestra vida en unas maletas, nos pudimos venir. Ahora, mucha gente, cuando estamos acá y nos conocen que somos de Venezuela, la pregunta común es, ¿volverías? ¿Emigrarías a otro lado? Ahora esa pregunta, en este momento de mi vida, no sería tan fácil de responder. Porque estamos en un sitio en el cual hemos hecho nuestro hogar. Tenemos a nuestras hijas que están creciendo acá con sus costumbres, con todo lo que eso conlleva. Y emigrar ya no sería una decisión tan fácil. Básicamente uno mientras va madurando, uno va buscando estabilidad. Ahora, como creyentes, hay que tener cuidado qué nos da la estabilidad. ¿Sí? El Señor nos presenta una idea de estabilidad en la parábola de Mateo 24, 27. Vaya conmigo allí, por favor. Mateo 24, 27. Lo más probable es que justo encima de Mateo 24, haya un título. Los dos cimientos.
Leemos de la Biblia de las Américas. Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Leemos de la Biblia de las Américas. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Oremos. Gracias, Señor, gracias, Padre, te damos por la oportunidad, Señor, de primeramente tener un día más de vida. Gracias por permitirnos, Señor, poder congregarnos en este templo, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por aquellas personas que también están escuchando, Señor, esta enseñanza. Te pedimos que seas tú, Padre, hablando a nuestros corazones y que nos ayudes, Señor, a hacer los ajustes, Padre Santo, en nuestra vida que tengamos que hacer para alinearnos, Señor, según tu palabra. Te entregamos este tiempo, Padre amado, en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, hermanos, el Señor acá utiliza figuras, ¿sí?, que son bien conocidas para todos. La construcción de una casa. En los tiempos de Jesús, las casas eran de barro endurecido, ¿sí?, lo cual era de fácil acceso quizás para ladrones. Simplemente abrían un hoyo en la pared y podían entrar. También podían entrar por el techo. En la palabra también encontramos a 4 hombres que pudieron levantar el techo y bajar a un amigo a los pies de Cristo. Lo estudiamos en la serie del verano de los milagros de Cristo. Para los constructores de aquella época era un gran negocio poder construir casas lejos de los ríos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podía caer una lluvia, ¿sí?, llenar nuevamente el caudal del río, que había estado seco por años, y este caudal quizás, o la lluvia era tan fuerte que se desbordaba el caudal y se podía llevar la casa. Seguramente no era algo que ellos les extrañara. Seguramente lo vieron varias veces durante su vida. Nuestro pasaje el día de hoy inicia con un conector de párrafo que dice "por tanto", lo cual nos da la idea de que llegamos a la conclusión de la idea que se estaba presentando anteriormente. Ahora, ¿cuál es la idea que se estaba presentando anteriormente? Estos párrafos hablan de la conclusión del Sermón del Monte, el cual inicia en Mateo 5:1. Y este discurso del Sermón del Monte es el primero de 5 discursos que hace el Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio. Mateo y Lucas lo dejan registrado para nosotros. Un resumen de todo el Sermón del Monte puede ser cómo debe vivir un ciudadano del reino. Ese es el resumen de todo el sermón, puede ser un resumen de todo el Sermón del Monte, ¿sí? Mateo 5, 6 y 7. Ahora, como estamos hablando de la conclusión, a mí me gustaría empezar exactamente igual y darles de una vez la conclusión de todo el mensaje y todo el estudio personal que realicé. Antes de eso me gustaría destacar algunas cosas. La casa
representa nuestra vida como creyente. ¿Sí? Y la roca representa a Cristo. Básicamente, sobre Cristo debe estar fundada nuestra vida entera. Esa es la conclusión de este mensaje. Sobre Cristo debe estar fundada nuestra vida entera. Ahora veamos cómo llegué a esa conclusión. Vamos a verlo en 3 simples puntos. El punto número 1, ¿para quién es el mensaje? El punto número 2, ¿qué tipo de constructor eres? Y el punto número 3, ¿cómo puedo llegar a ser un constructor sabio? ¿Para quién era el mensaje? Muy bien, si leemos en Mateo 7:24, perdón, dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Ahora, ¿pero quién está oyendo el mensaje en ese momento? Bueno, vayamos al inicio del Sermón del Monte. A Mateo 5, por favor, unas páginas atrás. 1 y 2. Mateo 5, 1 y 2. Dice lo siguiente, y cuando vio las multitudes, Cristo, ¿sí?, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ya Cristo era famoso por los milagros que había hecho a lo largo de su ministerio. ¿Sí? Por lo tanto, y por eso es que las multitudes le seguían. En el paralelo de este pasaje, en Lucas 6:17, no vaya a él, por favor, solamente para que lo tenga, se nos revela por qué razón las multitudes le seguían. ¿Sí? Y era para oírle, pero también para ser sanados de sus enfermedades. Porque sabían que el Señor tenía poder. Nuestro hermano Pablo la semana pasada nos recordó qué significa cuando hablamos de multitudes en la Biblia. ¿Sí? Hablamos de miles de personas que estaban allí presentes. Ahora, el Señor dice la palabra que después de sentarse, teniendo a miles de personas ante Él, Él se sienta. Y esto es porque era una costumbre de los judíos que mostraba autoridad, que el que iba a exponer la palabra, el maestro, tomaba esta postura. Por lo tanto, cuando las personas vieron que el Señor se sentó, vieron que el Señor iba a empezar a hablar algo importante y que debían prestar atención. Ahora, les pido, hermanos, por favor, que imagine conmigo esta escena. Acá hay como unas 90, 120 personas. Acá estamos hablando de miles. Yo estoy a una altura de ustedes y ustedes me pueden ver todos a mí. Tengo un micrófono y todos me pueden escuchar. Acá estamos hablando de que no existía micrófono, habían miles de personas y el Señor está sentado. Por lo tanto, yo creo que no todos iban a ser capaces de escuchar al Señor. Si seguimos un poco en los versículos, dice, sus discípulos se acercaron a Él. Yo creo que por esa razón se acercaron a Él, porque querían oírlo, querían escucharle. Habiendo tantas personas y el Señor sentado, la mejor forma de oírlo era ser uno de los primeros. La Biblia acá nos hace una distinción entre dos grupos, ¿sí? Entre los discípulos y las multitudes. Los dos grupos estaban allí presentes, pero los discípulos fueron los que se acercaron. Ahora, nosotros, ¿por qué seguimos a Cristo? Fíjense algo, la multitud estaba siguiendo a Cristo.
estaba allí presente. Pero yo creo que iban por una necesidad personal, que nos los contesta Lucas, nos lo revela en su palabra, que querían sanidad, tenían enfermedades. Pero los discípulos estaban verdaderamente interesados en escuchar la palabra de su maestro. Nosotros, ¿por qué nos acercamos a Cristo? ¿Queremos oírle o estamos interesados en una bendición? Ahora, este discurso era para sus discípulos. Tenía un fin el discurso, que lo dijimos hace poco. ¿Cuál era el fin? Sobre Cristo debe estar fundada nuestra vida entera. Ese era el fin del discurso. Para esto, el Señor tenía que romper ciertos paradigmas que sus discípulos ya tenían en su mente. ¿Por qué? Porque ellos habían sido enseñados, lo más probable, por los fariseos, que era el grupo religioso de la época que enseñaba cómo debía ser tu vida si querías tener una relación con Dios. Pero estos que enseñaban, que colocaban todo el peso de la ley sobre las personas. Y básicamente ni ellos mismos podían con ese peso. Por lo tanto, el Señor lo que hace en este discurso es subir el estándar. Por eso es que dentro del discurso, dentro de Mateo 5, 6 y 7, encontramos muchas veces citas de la ley, pero a la misma vez el Señor sube un poco más el estándar. Vaya conmigo a Mateo 5, 21, 22, por favor. Mateo 5, 21, 22. Dice así: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, no es por obras que podemos agradar al Señor, sino por lo que tenemos en nuestro corazón. El verdadero creyente es aquel que oye y pone en práctica las enseñanzas de su maestro. Todo el Sermón del Monte, el Señor lo que hace es hacer énfasis en la diferencia que hay entre un religioso y un verdadero creyente. Jesús habla acá de un reino. ¿Y quiénes son sus súbditos? ¿Quiénes son los súbditos de este reino? Los que han tenido un encuentro personal con el Señor. Juan 1:12 dice lo siguiente: los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Esos son los súbditos, esos son los creyentes. En este grupo podemos colocar a los discípulos. Ahora, Lucas 6:46 es el paralelo del pasaje que estamos estudiando, ¿sí? De los dos cimientos. Este paralelo empieza así, con una pregunta. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Estos son los que están o han estado cerca del Señor, pero no han podido experimentar un nuevo nacimiento, una regeneración, un encuentro personal con Él. Tienen todo el conocimiento del Señor, saben que hace milagros. La multitud sabía que hacía milagros, por eso estaba allí. Pero no han podido bajar toda esa información a su corazón. Hacer lo que dice el Señor muchas veces no será fácil.
Algunas veces nos costará más que otras y es normal. ¿Saben por qué es normal? Porque todo el sermón del monte es el estándar ético-moral del Señor Jesús para nuestras vidas. Por lo tanto, sí o sí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder cumplir con lo que Él desea. En algún momento vamos a caer, en algún momento vamos a fallar, porque el estándar siempre es alto, porque es el estándar de Cristo. Pero justamente teniendo la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a convencer de juicio, nos va a convencer de pecado, nos va a ayudar a entender las Escrituras, a cambiar nuestra mente y, lo más importante, nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo habla en Gálatas 2:20 y dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos un momento a Santiago. Ahora sí vaya conmigo, por favor. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Dice así: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Santiago nos presenta acá la misma idea, pero con distintas palabras. Santiago es una carta que fue escrita a creyentes. Y una de las figuras que encontramos dentro de la Biblia para creyente es la figura de siervo, ¿sí? Esclavo de Cristo y esclavo por voluntad propia. Por lo tanto, por eso no es de extrañar que acá, en estos versículos, veamos un imperativo: sed hacedores. Es una orden. El Señor no dice si quieren, pueden. Es una orden. No es una sugerencia. Y además está en plural: hacedores, que es algo extraño para nosotros. Esa palabra en plural, si la pensamos un poco, es algo extraño. Pero podemos deducir que el Señor quiere que seamos hacedores, y no un solo hacer, sino muchos. Por lo tanto, todas las áreas de nuestra vida deben de reflejar la palabra del Señor. Si no es así, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Y además, estamos mintiendo a los demás. Todos, hermanos, vamos a caer en algún momento. Algunas personas, lamentablemente, se apartarán de Dios. Y es una lucha querer agradarle a Dios, querer agradarle por su amor, porque Él nos amó primero, querer agradarle por su Hijo, por ese sacrificio que hizo por nosotros. Haciendo un símil entre la ley y la palabra de Cristo en este sermón, es imposible cumplirlo por nuestras fuerzas. Las palabras acá, en Mateo 5, 6 y 7, todo el discurso nos debe ayudar a darnos cuenta que por nuestras fuerzas no podemos y que somos pecadores porque vamos a caer y que la única solución es Cristo. La única forma de ser justificados es a través de Él. El discurso en ese momento fue para todos. A pesar de que los más interesados eran los discípulos, el Señor no dijo a la multitud: oye, ¿saben qué?
voy a tener un momento con mis discípulos. ¿Pueden bajar un momento de la montaña y después hablamos? No, el Señor habló para todos, tal cual como es ahora la palabra del Señor. La palabra del Señor es para todos. Pero los obedientes son los bienaventurados. Si quieres saber un poco más qué significa bienaventurados, en nuestro canal de YouTube hay una serie muy buena, una serie llamada Bienaventurada Navidad, de hace 2 años más o menos, donde el pastor Jensen explicó qué es ser bienaventurados y por qué somos bienaventurados los creyentes. Entonces, el creyente es el que puede decir, sobre Cristo debe estar fundada mi vida entera. No olvidemos que esa es la conclusión del mensaje. Sobre Cristo debe estar fundada mi vida entera. Ahora, ya sabemos para quién era el mensaje. Ahora veamos la diferencia entre los dos constructores. Vayamos un momento a Lucas, por favor. Lucas 6, 46 al 49. Amén. Dice así: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra aquella y al instante se desplomó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Bien, es bastante sencillo entender acá la comparación que hace el Señor, ¿sí? El que oye y hace, echa cimiento sobre la roca, el Señor está diciendo que es el que obedece su palabra, ¿sí? Ahora, hay que pensar también que esta persona se tomó su tiempo para edificar. Buscó un buen lugar, trabajó, cavó para poder colocar la casa sobre un cimiento y sobre la roca. Veamos por qué comenzamos diciendo que Cristo también es la roca. Vamos a Pablo un momento haciendo un paréntesis. En Efesios, veamos qué dice Pablo en Efesios 2, 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. Dice así: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, la roca, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, ahora ya entendemos
¿Por qué decimos que Cristo es la roca? Ahora, el hombre que cree en Jesús y sus promesas, el que cree en su palabra y las pone en práctica, es el hombre que va a estar preparado, el que construyó bien, para cuando vengan las tormentas, ¿sí? Las adversidades en la vida. En cambio, el hombre que oye pero no hace, va a ser básicamente su casa destruida. La figura acá es interesante, porque los dos hombres construyen una casa, ¿sí? Solo que uno se tomó el tiempo y más trabajo para edificarla, el otro simplemente lo hizo rápidamente sobre la tierra, lo que da la idea de quizás una carpa o una tienda, ¿sí? Que mientras el clima sea bueno, va a cumplir la misma función que la otra casa, la cual es resguardarnos, ¿sí? Pero cuando el clima cambia, con las primeras lluvias, ya la casa se empieza a debilitar y perdemos la estabilidad. Ahora bien, en la primera casa, cuando viene la tormenta, la casa permanece. Pero, ¿qué pasa cuando después de la tormenta? ¿Cuánto han estado aquí en un país tropical cuando hay tormenta? ¿Han visto la preparación cuando avisan que hay tormenta? ¿Sí? Salen, compran madera, colocan madera en las ventanas, guardan todo, lo que se pueda volar. Hay una preparación antes de una tormenta, una logística bastante fuerte de toda la ciudad prácticamente, cuando ya hay un aviso de tormenta. Y después de la tormenta, ¿qué pasa? Hay que hacer generalmente algunas reparaciones. Porque algo se rompió, porque se dañó alguna pared, porque se dañó algún techo. Es normal. Estos países están preparados para eso, así como ustedes están preparados para los terremotos. Para eso es normal. Para ellos es común ir a una ferretería a comprar madera y preparar su casa para la tormenta. Y después hacer algunas reparaciones. En nuestra vida pasa lo mismo. En nuestra vida, como creyentes, cuando hemos sido sabios y hemos construido nuestra vida sobre la roca, después de una prueba, cuando hemos tenido alguna herida, tiene que haber una restauración. La casa va a permanecer, ¿sí? Va a estar allí, pero hay que hacer algunas reparaciones. Es algo normal. Y solo el Señor es el que puede restaurarla, en este caso, nuestra vida. Para eso nosotros debemos estar dispuestos a que eso sea así y querer de corazón someternos a su palabra y que Él haga la obra en nosotros y que Él pueda sanar esa herida. Ahora, una cosa muy importante es tratar de no siempre fijarnos en esa herida. Yo creo que todos cuando pasamos por alguna prueba y el Señor nos restaura, a veces quizás podemos mirar esa herida y se puede volver a abrir. Pero yo creo que eso no es que el Señor no reparó bien. Yo creo que es el enemigo acusándonos. Mira esta herida que te dejaron. Mira esta herida que tienes. Y haciendo así en la herida. Para seguir destruyéndonos. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Un ejemplo práctico de cómo debemos sobrellevar una prueba lo podemos encontrar en el libro de Job. ¿Sí? Un hombre que pasó por diversas pruebas, que perdió todo, sus bienes, sus hijos, sus posesiones, su salud. Pero él mantuvo su fe en la bondad en Dios, en la bondad de Dios, en la soberanía de Dios, en saber que Dios tenía el control. Obviamente, para poder tener esa fe, nuestra casa debe estar edificada sobre la roca.
Nuestra casa debe estar edificada sobre la roca. ¿Ha visto usted un gozo, el gozo de un hermano? ¿El gozo de un hermano que ha pasado por una prueba lo ha visto? Yo he tenido la oportunidad de verlo y es maravilloso. Es maravilloso ver que su fe, que su gozo no dependía de cosas externas, sino del Señor. Hablé con un hermano hace como 2 años, casi empezando la pandemia, 3 años, y me decía que había perdido todo, su casa se había quemado entera. Y yo, "Oye, qué mal, vamos a ver qué podemos hacer". Y me decía, no, tranquilo, Cristo vive. Y yo, no, sí, yo sé, pero ¿qué podemos hacer? No, hermano, yo estoy bien, Cristo vive. Yo, no, sí, está bien, pero ¿y dónde estás? No, me estoy con mis suegros. Estoy bien con mi esposa, estoy con mi suegro, ya el Señor verá qué va a hacer con mi casa. Esta semana me tocó, lamentablemente, no lo digan muy fuerte, no lo puedo decir muy fuerte, volver a la oficina. Se me acabó el home working, no puedo trabajar más desde la casa, me dijeron tienes que volver a la oficina. Cuando vuelvo me encuentro a esta persona, este hermano, y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué pasó con tu casa? Me dice, no, el Señor la restauró entero. Tardó, pero la restauró entero. Yo, oye, qué bueno, ¿y cómo has estado? Bueno, en la casa donde estaba, ahora con las lluvias que pasaron, se le cayó el techo a la casa de sus suegros. Y yo, ay, no, hermano, pero Cristo vive. Y de verdad, hermanos, es emocionante, da alegría y se alegra mi corazón al ver una persona que se goza en el Señor, a pesar de las pruebas. De verdad es un ejemplo para mí esa persona. Yo digo, Dios mío, por favor, dame esa fe. Y para cuando a mí me toque algo tan fuerte como eso, tener esa alegría y ese gozo de ver a Cristo y no ver el problema. ¿Por qué? Porque nuestra vida debe estar fundada sobre la roca. Ahora, vayamos un poco a la parte práctica, ¿sí? Porque es bueno escuchar eso, es bueno escuchar lo que vivió Job y cómo lo vivió. Es bueno escuchar lo que le pasó a este hermano y cómo lo vivió y cómo contesta ante las pruebas. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo bajamos esa información y la podemos poner en práctica? Básicamente, ¿cómo podemos ser un constructor sabio? Yo anoté 3 puntos, ¿sí? Que los tomé del primer versículo de Mateo 7:24. Un constructor sabio oye, un constructor sabio hace y un constructor sabio depende. Un constructor sabio oye. ¿Sabe, hermano? A mí me encanta la Iglesia Bautista Vida Nueva. Tengo ya 9 años acá. Como les comenté al principio, hemos crecido como familia acá. Hicimos familia acá. Hay hermanos que verdaderamente son muy cercanos. Chile me ha regalado un segundo padre espiritual acá, que es el pastor Patricio. Y la decisión de quedarnos acá en la Iglesia Bautista Vida Nueva fue también muy simple. Porque nosotros cuando llegamos acá a Chile, llegamos con un deseo de conocer al Señor. Y justamente el segundo domingo que visitamos la iglesia, hablaron de que la iglesia tenía una academia. Y para mí eso fue, mi esposa y yo nos miramos y dijimos, aquí fue, aquí nos quedamos. Porque queríamos hacer un estudio ya un poco más formal de la palabra. Era nuestro deseo, nuestro anhelo. Ahora, no les voy a mentir, fueron 2 años exigentes. Igual trabajábamos, gracias a Dios no teníamos hijos en ese momento y podíamos dedicar bastante tiempo al estudio. Y fueron exigentes, sobre todo para mí en lo personal, la materia teología propia me explotaba la cabeza. Cabe destacar que cuando llegamos, si bien es cierto éramos creyentes, nunca habíamos hecho un estudio formal de la palabra del Señor. Y recuerdo que al terminar los estudios,
en la cena de graduación me pidieron decir algunas palabras. Y yo pensaba, "Ay, ¿qué puedo decir?" Y yo voy a decir lo que yo pensaba al iniciar la academia y lo que pienso ahora. Y dije fue que nosotros iniciamos con un deseo enorme de conocer completamente al Señor. Y cada vez que pasaba una materia y otra materia y otra doctrina, nos dimos cuenta de que estábamos muy equivocados. Que era imposible que nosotros conociéramos todo al Señor. Porque como nosotros, seres finitos, vamos a conocer un Dios infinito. Es imposible, la palabra es viva, eficaz y siempre nos va a dar un aliento, siempre nos va a ayudar. Si queremos oír hoy en día al Señor, debemos abrir su palabra, estudiarla. ¿Cuántos acá, por favor les pido que levanten la mano, están en la academia en forma? ¿Cuántos acá, no la bajen ustedes, cuántos acá terminaron la academia en forma? No la bajen, por favor, no la bajen. ¿Cuántos acá tienen estudios formales, no en la academia, sino en algún otro instituto de teología? Me encanta eso. Hermano, si necesita ayuda, nuestra iglesia está preparada. Hay hombres y mujeres preparados para ayudarles, para guiarles en su estudio personal. ¿Quiere conocer más de la Biblia? Bien, léala. Si no entiende algo, busque ayuda, busque a los pastores, busque a alguna hermana. Hay personas verdaderamente preparadas acá, hermanos, que tienen mucho conocimiento y también viven la palabra. El Salmo 119, del 9 al 12, dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino, guardando tu palabra? Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Hay una responsabilidad de nosotros. ¿Queremos oír al Señor? ¿Queremos ser constructores sabios? Estudiemos su palabra. El segundo punto, un constructor sabio hace. Es decir, obedece. Todo lo que ya estudié, todo lo que ya sé del Señor, hay que obedecerlo, hay que ponerlo en práctica. Pero esto no será fácil. Y será tan difícil como dicen los versículos de Lucas 14, 26 al 27. Vaya conmigo, por favor, a Lucas 14. Lucas 14, 26, 27. Amén. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Son fuertes palabras. Y para una persona no creyente son más fuertes aún. Pero nosotros, como creyentes, a veces olvidamos que le pertenecemos a Cristo. Que, como dije, somos su esclavo, somos su siervo, y que desde el principio Él lo que está esperando de nosotros es la obediencia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. En el Edén, Él colocó el árbol
del bien y del mal. ¿Para qué? Para probar nuestra obediencia. A Israel le dio la ley. ¿Para qué? Para que obedecieran. A nosotros, su iglesia, nos dejó su palabra y un estándar de vida, la cual fue puesta por Cristo. Nosotros, toda nuestra vida, nuestra función, nuestra misión es tratar de ser como Cristo. Entonces, tenemos ya 2 puntos. Si queremos ser constructores sabios, el constructor sabio oye, estudia su palabra, y el constructor sabio hace. Pero también el constructor sabio depende. ¿De qué depende? De su fundamento, de su roca. Una forma de dependencia del Señor es la oración. ¿Cómo está nuestra vida de oración hoy en día? ¿Lo hacemos a diario y de forma consciente? A nivel personal, les digo, hermano, y abro mi corazón con ustedes, yo sé que estoy al debe y debo hacer algunos ajustes. Y es normal. Justamente este tipo de estudio, abrir la palabra, estudiarla, debe generar eso y querer hacer eso. Generar ajustes en nuestra vida donde haya que hacerlas. Y es bueno que nos demos cuenta dónde estamos fallando. Pero también tomemos las acciones necesarias para eso, para arreglar eso, esa falla. Justamente eso es lo que debe hacer el estudio en nuestras vidas, mostrarnos dónde estamos fallando y poder acomodarlo. Como conclusión, ¿cuál es la conclusión? La que ustedes ya saben. Sobre Cristo debe estar fundada nuestra vida entera. Seamos constructores prudentes. Oigamos, escuchemos, estudiemos la palabra del Señor, pero también hagamos todo lo que eso hemos aprendido. Y, sobre todo, dependamos de Cristo, que es nuestra roca. Amén.